¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy chido. Acabamos de actualizar la aplicación a la 1.5.0, entonces vamos a probarla. Tenemos el 100% de batería, 11 satélites y disculpen un poco la atmósfera del barriecito en el que estoy, pero hay un poco de ruido por los negocios que andan ahí ambulando. Pues bueno, vamos a iniciar. Entonces volamos y probamos. Take off. Home point has been updated. Please check it out. Ahí nos elevamos normalmente a los 50 metros, que lo hacemos siempre. Ahí vamos ahí están los 50. Y iniciamos hacia enfrente. Tenemos 98% de batería. Se gastaron 2% en 3% en el despegue, pero vamos hacia enfrente. Ahí la transmisión es normal. Vamos a 350, 370, 400 metros de distancia y la transmisión no se ha cortado. Ahí vamos a 650 de distancia, 50 metros de altura. Y todo bien. Ahí empiezan unos pequeños cortes. Vamos a subir un poco más. Listo, ahí llegamos a 1 kilómetro. Nos detenemos un poco aquí. Y volteamos un poco y subimos hasta 100 metros de altura. Listo, ahí estamos a 100 metros de altura y seguimos hacia enfrente. Vamos a probar hasta los 2 kilómetros a ver qué tal se comporta la señal. Ahí vamos a 1,5 kilómetros y la señal aún es buena. Ahí se movió un poco la cámara, pero la señal sigue, no se ha cortado del todo. Ahí vamos a llegar a los 2 kilómetros, que es donde normalmente se desconecta.
Esperemos que no pase eso. Y listo, acabamos de llegar a los 2 kilómetros ahora. Ahí la señal es buena. A ver, vamos a manipular aquí la cámara un poco. La cámara ahí a 2000 metros con 72. Tenemos señal. Y pues ahí ya se bloqueó. Ya se congeló. Entonces siempre pasa esto. Ahí nos da el de pérdida de señal y está regresando. Go home. Ahí está regresando, pero la señal a nuestro control aún no regresa, entonces eso es preocupante porque pues no sabemos ni dónde está. Todavía no regresa la señal, amigos, entonces sí es muy preocupante esto. Ya estamos a 1 kilómetro 300 y la señal no regresa por más que apunto, y la señal del control aquí me aparece bien, pero no regresa la imagen. Ya estamos a 1 kilómetro 100 con 100 metros de altura y la señal no regresa. Como ven, movemos los controles aquí de la cámara, pero no, esto sí ya está fatal porque pues no tienes ni idea ni de dónde está tu dron ni nada. Aquí ya la señal se perdió totalmente. Estamos a 800 metros de distancia y no, la señal simplemente no. Pésima esta actualización aún. 700 y tampoco, amigos, entonces esto sí ya no, esto ya está nefasto de verdad. Pensé que tenía mejoras como muchos videos lo dicen, pero no, amigos. Vean, y ustedes lo están viendo, no los miento. Ahí está. El dron dice aquí que está a 350, 100 metros de altura y 300 de distancia. Esperemos a que regrese. Está cañón, esto sí nunca me había pasado, pero ya perder la imagen así totalmente está muy feo. Vean, y no regresa. Ya escucho ahí el dron. Listo, ya está aquí arriba. Yo bajo la cámara para ver si me veo en la grabación, pero en la señal de aquí no. Y por más que apunto las antenas no regresa. Ahora sí que gracias a
a que tiene GPS puede regresar, pero si realmente no tuviera esta función, estaría pésimo. Y como ustedes ven, pues no les miento, ahí está todo. Y nunca regresó, amigos, la señal. Está pésimo eso. O sea, ya está aquí enfrente y no, la señal no regresa. Listo. Pésimo, pésimo. Y como ven, no regresa. Entonces, pues no, nunca regresó. Sí se sienten ñáñaras en la panza en esta situación, pero pues ahí está la prueba de su aplicación. Nuevamente se las muestro. La aplicación 1.5.0 1855 oficial. Y pues simplemente no, amigos. Entonces hasta aquí dejamos este video. Está pésimo, cada vez está peor. Amigos, ¿qué onda? Sinceramente yo ya no quiero hablar mal de la aplicación, pero pues ustedes simplemente juzguen, ustedes vean y ustedes juzguen y ustedes sacan sus conclusiones. Yo me siento mal de cada que actualizo la aplicación, en vez de mejorar, empeora. No sé si solamente sea mi caso. Es mi primer dron y me estoy llevando una impresión muy muy fea en cuanto a las actualizaciones, porque realmente del aparato pues responde bien, o sea, todo carga, se conecta bien, o sea, todo está perfecto, pero las aplicaciones cada vez van de mal en peor. Entonces yo me siento mal hablando así, pero desgraciadamente lo tenemos que hacer para que los de Digi pongan un poco de atención. Y pues les enviaré un correo con esto. Espero que le pongan atención y lo tomen en cuenta. Pues nos vemos. Chao.